Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 12 de enero de 1983. Primera hora. Recordatorios de método. Determinación del tema de estudio del año parresía y cultivo de sí con diéresis / tratado de las pasiones de Galeno, la parresía. Dificultad para circunscribir la noción. Referencias bibliográficas. Una noción duradera, plural, ambigua. Platón frente al tirano de Siracusa. Una escena de parresía ejemplar. El eco de Edipo. Parresía contra demostración / enseñanza / discusión. El elemento del riesgo. La vez pasada les recordé brevemente cuál era el proyecto general, es decir, tratar de analizar lo que podemos llamar focos o matrices de experiencia como la locura, la criminalidad, la sexualidad, y hacerlo de acuerdo con la correlación de los tres ejes que constituyen esas experiencias, a saber, el eje de la formación de los saberes, el eje de la normatividad de los comportamientos y, por último, el eje de la constitución de los modos de ser del sujeto. Y procuré indicarles también cuáles eran los desplazamientos teóricos que implicaba ese tipo de análisis, toda vez que se trataba de estudiar la formación de los saberes, la normatividad de los comportamientos y los modos de ser del sujeto en su correlación. Me parece, en efecto, que el análisis de la formación de los saberes, cuando intentamos esbozarla en esta perspectiva, debe hacerse no tanto como la historia del desarrollo de los conocimientos, sino a partir y desde el punto de vista del análisis de las prácticas discursivas y la historia de las formas de veredicción. Ese pasaje, ese desplazamiento del desarrollo de los conocimientos al análisis de las formas de veredicción, constituyó un primer desplazamiento teórico que había que efectuar. El segundo desplazamiento que era preciso efectuar es el que, cuando se trata de analizar la normatividad de los comportamientos, consiste en apartarse de lo que sería una teoría general del poder, con todas las mayúsculas correspondientes, o de las explicaciones por la dominación en general, e intentar hacer valer la historia y el análisis de los procedimientos y las tecnologías de gubernamentalidad. Para terminar, el tercer desplazamiento que se trata de efectuar es, creo, el consistente en pasar de una teoría del sujeto, a partir de la cual se intentaría poner de relieve, en su historicidad, los diferentes modos de ser de la subjetividad, al análisis de las modalidades y técnicas de la relación consigo, e incluso a la historia de esa pragmática del sujeto en sus diferentes formas, de las que el año pasado traté de darles algunos ejemplos. Por tanto, análisis de las formas de veredicción, análisis de los procedimientos de gubernamentalidad, y análisis de la pragmática del sujeto y las técnicas del yo. Esos son entonces los tres desplazamientos que esbocé. Y les señalé que este año quería retomar algunas de las cuestiones que habían quedado en suspenso en ese recorrido, para insistir precisamente en ciertos aspectos, ciertas cuestiones que marcan mejor la correlación de los tres ejes. Me había dedicado sobre todo, si se quiere, a estudiar uno tras otro cada uno de esos ejes, el de la formación de los saberes y las prácticas de veredicción, el de la normatividad de los comportamientos y la tecnología del poder, y por último el de la constitución de los modos de ser del sujeto a partir de las prácticas de sí. Ahora querría tratar de ver cómo se puede establecer, cómo se establece efectivamente su correlación, y aprender algunos puntos, algunos elementos, algunas nociones y algunas prácticas que marcan esa correlación y muestran cómo se puede efectuar en los hechos. Y, al plantear la cuestión del gobierno de sí y de los otros, querría intentar ver de qué manera el decir veraz, la obligación y la posibilidad de decir la verdad en los procedimientos de gobierno, pueden mostrar que el individuo se constituye como sujeto en la relación consigo y en la relación con los otros. El decir veraz en los procedimientos de gobierno y la constitución de un individuo como sujeto para sí mismo y para los otros, de eso querría hablarles este año. A razón por la cual el curso será sin duda un poco discontinuo. En fin, me gustaría tratar de estudiar algunos aspectos de ese problema general, tomando algunas nociones y prácticas particulares. Entonces, el primer ámbito, el primer dossier que querría abrir, es el que conocimos el año pasado, a propósito de la dirección de conciencia y de las prácticas de sí en la antigüedad de los siglos y de nuestra era. Y como recordarán, habíamos dado con una noción bastante interesante, que es la noción de parresía o no. Una de las significaciones originarias de la palabra griega parresía es decirlo todo, pero en realidad se la traduce mucho más a menudo como hablar franco, libertad de palabra, etc. Esta noción de parresía, que era importante en las prácticas de la dirección de conciencia, era, supongo que lo recuerdan, una noción rica, ambigua, difícil en cuanto designaba en particular una virtud, una cualidad. Hay gente que tiene la parresía y otra que no la tiene. También es un deber, es preciso, sobre todo en una serie de casos y situaciones, dar muestras concretas de parresía. Y, para terminar, es una técnica, un procedimiento. Hay personas que saben valerse de la parresía y otras que no saben hacerlo. Esta virtud, este deber, esta técnica,
debe caracterizar entre otras cosas y ante todo a un hombre que está a cargo de algo. ¿De qué? Pues bien, de dirigir a los otros, y en especial de dirigirlos en su esfuerzo, en su tentativa de constituir una relación consigo mismos que sea una relación adecuada. En otras palabras, la parresía es una virtud, un deber y una técnica que debemos encontrar en quien dirige la conciencia de los otros y los ayuda a constituir su relación consigo mismos. Como recordarán, el año pasado vimos que en la antigüedad, desde la época clásica hasta la antigüedad tardía, y particularmente en los 2 primeros siglos de nuestra era, se produjo el desarrollo de cierto cultivo de sí que en ese momento tomó tales dimensiones que se podía hablar de una verdadera edad de oro de dicho proceder. Y en ese cultivo de sí, en esa relación consigo, vimos desarrollarse toda una técnica y todo un arte que se aprendían y se ejercían. Vimos que ese arte de sí mismo necesitaba una relación con el otro. Para decirlo de otro modo, uno no puede ocuparse de sí mismo, cuidar de sí mismo, sin tener relación con otro. Y el papel de ese otro consiste precisamente en decir la verdad, decir toda la verdad o, en todo caso, decir toda la verdad que sea necesaria y hacerlo en cierta forma que es justamente la parresía, traducida, insistamos, como hablar franco. ¿Acaso se acuerden más particularmente, en esta temática más general, de cierto texto en el cual nos demoramos un poco, el Tratado de las Pasiones de Galeno, 3, un texto que es muy interesante, y en el cual vimos en primer lugar la vieja, la antigua, la tradicional temática o, mejor, la doble temática del cuidado de sí y el conocimiento de sí, obligación de todo individuo de cuidar de sí mismo, inmediatamente ligada, como su condición, al conocimiento de sí. No podemos ocuparnos de nosotros mismos sin conocernos. Lo cual nos puso sobre la pista de una cosa interesante que era que el famoso principio, tan fundamental para nosotros, del notice auton, el conocimiento de sí, se apoya y resulta ser un elemento de lo que es en esencia el principio más general, a saber, cuidar de sí mismo. En ese texto de Galeno encontramos también la idea de que cuando uno se ocupa de sí mismo, solo puede hacerlo de una manera continua y permanente. El hombre debe ocuparse de sí mismo no, como en el Alcibíades de Platón, en el momento en que el adolescente va a entrar a la vida pública y a hacerse cargo de la ciudad, sino a lo largo de toda su existencia, desde la juventud hasta la consumación de la vejez. En ese mismo texto de Galeno vimos pues que el cuidado de sí, que debe desarrollarse y ejercerse laboriosa, continuamente a lo largo de la vida, no puede prescindir del trabajo del juicio de los otros. Quienes quieren prescindir del juicio de los otros en la opinión que se forman de sí mismos, dice Galeno, caen con frecuencia. Frase que, en un contexto muy distinto, será retomada tan a menudo en la espiritualidad cristiana. Quienes prescinden de la dirección de los otros caen como hojas en otoño, dirá esa espiritualidad. Y bien, Galeno decía ya, cuando se prescinde del juicio de los otros para formarse una opinión de sí mismo, es habitual caerse. En cambio, señala, rara vez se equivocan quienes se ponen en manos de otros en lo que se refiere a la comprobación de su propio valor. Sobre la base de ese principio, Galeno decía pues que era menester dirigirse a alguien, desde luego, para ayudarse en la constitución de la opinión que uno tenía de sí mismo y en el establecimiento de una relación adecuada consigo. Necesidad de dirigirse a algún otro. ¿Y quién debía ser ese otro? Este es uno de los elementos sorpresivos del texto, es que, como recordarán, Galeno no presentaba a ese alguien a quien se debía recurrir como un técnico, ya fuera un técnico de la medicina del cuerpo o de la medicina de las almas, un médico o un filósofo. No, según el texto galénico se trataba de dirigirse a un hombre, con tal de que tuviera la edad suficiente y una reputación lo bastante buena y, además, estuviera dotado de cierta cualidad. Y esa cualidad era la parresía, el hablar franco. Un hombre de edad, un hombre de buena reputación y un hombre de parresía, tales eran los 3 criterios, necesarios y suficientes, para constituir y caracterizar a quien se necesita a fin de tener una relación consigo. Tenemos por tanto, si se quiere, toda una estructura, todo un paquete de conceptos y temas importantes: cuidado de sí, conocimiento de sí, arte y ejercicio de sí mismo, relación con el otro, gobierno por el otro y decir veraz, obligación de decir la verdad de parte de ese otro. Como ven, en el caso de la parresía estamos sin duda ante una noción situada en la encrucijada de la obligación de decir la verdad, los procedimientos y técnicas de la gubernamentalidad y la constitución de la relación consigo. El decir veraz del otro, como elemento esencial del gobierno que él ejerce sobre nosotros, es una de las condiciones fundamentales para que podamos entablar la relación adecuada con nosotros mismos que nos dará la virtud y la felicidad. En eso consistía, si les parece, esta temática general que encontrábamos en Galeno en el siglo II de c. Me gustaría entonces tomarlo como punto de partida, haciendo notar de inmediato que la noción de parresía, que encontramos en ese texto y en textos análogos consagrados a la dirección individual de conciencia, desborda con mucho el uso y el sentido que hemos señalado aquí.
Digamos que esta noción es en parte una noción araña que fue bastante poco estudiada, eso hay que decirlo. Ante todo porque, aunque los mismos antiguos se refieren a menudo a ella, ya veremos toda la serie de textos donde se trata de la parresía, y la serie que yo utilizaré dista, por supuesto, de ser exhaustiva. No hay sin embargo, en todo caso, son muy pocas reflexiones directas sobre la noción. Es una noción que se utiliza, una noción que se menciona, y no una noción que se piense y se tematice muy directamente como tal. Entre los textos que han llegado hasta nosotros, hay en la práctica uno solo y para colmo en estado fragmentario que está efectivamente consagrado a la parresía. Y ese tratado pertenece al más importante de los epicúreos de los primeros siglos de nuestra era. Es el Tratado de Filodemo, del que hay fragmentos que fueron publicados y que podrán encontrar sin traducción. Por lo demás, solo el texto griego en la colección Teubner. Al margen de eso, no contamos con una reflexión directa de los propios antiguos sobre esta noción de parresía. Por otra parte, es una noción que, si se quiere, no se integre de manera identificable y localizable dentro de tal o cual sistema conceptual o doctrina filosófica. Es un tema que corre de un sistema a otro, de una doctrina a otra, de tal modo que es bastante difícil definir con exactitud su sentido e identificar su economía precisa. Cuestión bibliográfica sobre la noción de parresía. Al margen, claro está, del texto de Filodemo, apenas los hallo. En todo caso, yo no conozco más que los siguientes. Primero, en la Real Enciclopadia, la Pauli Guisoa, un artículo consagrado a parresía, que fue escrito hace mucho tiempo, en 1938-1939, justo antes de la guerra, creo, por Philipson. 9 segundo, un libro importante escrito en Italia por Scarpat, que data de 196.410 y donde tenemos un recorrido que es interesante, meticuloso, de esta noción, con una muy curiosa elisión de todas sus significaciones, valores y usos para, precisamente, la dirección individual. Todo lo concerniente al uso político de la noción, todo lo concerniente, asimismo, a su uso religioso, está bien. En cambio, la obra está llena de lagunas en lo que respecta a la dirección de conciencia individual. Por último, encontrarán en las actas del VM Congreso de la Asociación Guillaume Boudet, fechado en 1968, un artículo en francés dedicado justamente a Filodemo y a su tratado de la parresía, firmado por Marcello Gigante. Desde mi punto de vista, lo que merece retenerse de esta noción de parresía es ante todo voy a decir cosas muy elementales: su muy prolongada perdurabilidad, su muy extenso uso durante toda la antigüedad, porque ya encontramos ese uso, volveremos a ello con más detalle, claro está, hoy la vez que viene bien establecido, bien definido, en grandes textos clásicos, trátese de Platón o de Eurípides, y luego a través de toda otra serie de textos, Isócrates, Demóstenes, Polibio, Filodemo, Plutarco, Marco Aurelio, Máximo de Tiro, Luciano, etc., y volveremos a encontrarla, en los días postreros de la antigüedad, en la espiritualidad cristiana, por ejemplo en las cartas a Santa Olimpiades, la carta del exilio o el tratado sobre la providencia. También en Doroteo de Gaza constatamos un uso muy importante, muy rico y hasta cierto punto muy novedoso de la noción de parresía. Y en los textos latinos, aunque la traducción misma del término sea un poco fluctuante, no esté del todo fijada, reencontramos desde luego el tema. Lo reencontramos en Séneca, lo reencontramos, claro, en los historiadores e igualmente en los teóricos de la retórica como Quintiliano. 17 y entonces, otras tantas traducciones, con una serie de palabras como licencia, libertas, oratio libera, etc. La noción, por lo tanto, tiene una gran perdurabilidad. En segundo lugar, pluralidad de los registros en los cuales encontramos la noción, porque, una vez más, se la puede identificar con mucha claridad, bastante bien definida, en la práctica de la dirección individual, pero se la utiliza asimismo en el campo político. Y también en este tiene toda una pluralidad de significaciones que son interesantes y que van a sufrir una evolución muy considerable desde la democracia ateniense hasta el Imperio Romano. Y se la utiliza, esta será una de las cosas que voy a tratar de estudiar en las clases próximas en los confines de lo que podríamos llamar la dirección individual y el campo político, y más precisamente en torno del problema del alma del príncipe, cómo debe dirigirse el alma del príncipe, y cuál es la forma del discurso verdadero que es necesaria a la vez para que el príncipe, en cuanto individuo, se constituya una relación adecuada consigo mismo que garantice su virtud, y también de manera tal que, debido a ello y gracias a esa enseñanza, llegue a ser un individuo moralmente valioso, un gobernante capaz de hacerse cargo y ocuparse no solo de sí mismo sino de los otros. ¿Cuál es pues el tipo de discurso que ha de permitir al príncipe cuidar de sí mismo, encargarse de sí mismo y también de aquellos a quienes gobierna? ¿Cómo gobernar al príncipe de modo tal que éste pueda gobernarse a sí mismo y, gobernar, a los otros? Este será uno de los puntos en los que querría insistir. Por otra parte,
También encontramos esta noción en el campo de la experiencia y la temática religiosas, donde tenemos un muy curioso e interesante cambio, deslizamiento y, en fin, inversión casi de un polo a otro de la noción de parresía, ya que en el punto de partida la encontramos con el sentido de la obligación del maestro de decir todo lo que corresponde en materia de verdad al discípulo, y luego vamos a reencontrarla con la idea de la posibilidad de que el discípulo diga al maestro todo lo que concierne a sí mismo. Es decir, que se pasará de un sentido del concepto de parresía que la sitúa como obligación por parte del maestro de decir lo que es verdad al discípulo, al de obligación por parte del discípulo de decir lo que es real de sí mismo al maestro. Por último, una tercera razón que hace a la riqueza de esta noción es que, sea cual fuere, su valoración bastante general y constante, ya les he dicho, es una virtud, es una cualidad, en su torno hay en realidad mucha ambigüedad, y su valoración no era ni del todo constante ni del todo homogénea. Se verá por ejemplo que la parresía cínica, el hablar franco cínico, está lejos de ser un concepto y un valor absolutamente unívocos. Y en la propia espiritualidad cristiana, veremos que la parresía puede muy bien tener el sentido de la indiscreción que lleva a parlotear de todo acerca de uno mismo. Todo esto debe parecerles a la vez abstracto, impreciso, enredado y fluctuante. Tratemos entonces, si quieren, de avanzar un poco y ser más precisos. Ahora, no querría retomar paso a paso la historia de esta noción. Voy a tomar, si les parece, un texto medio, un caso medio, un ejemplo medio de parresía, que en la historia se sitúa justamente a medio camino entre la edad clásica y la gran espiritualidad cristiana de los siglos IV, y cuando, dentro del campo de una filosofía tradicional pero a la vez bien definida, vamos a ver actuar esta noción. Lo cual equivale a decir, desde ya, que voy a tomar ese ejemplo de parresía en un texto de Plutarco, autor medio en todos los sentidos del término. Entonces, hay una cantidad enorme de textos de Plutarco y ya volveremos a ello, además que están consagrados, o, mejor, que hacen uso de la noción de punto parresía, pues rara vez, insistamos, se reflexiona sobre esta en sí misma. Encontramos ese texto de Plutarco en las Vidas Paralelas, el párrafo V de la vida de Dion, paginación por 100. Allí vemos más o menos quién es Dion, el hermano de Aristómaca. Pero ustedes seguramente no saben quién era Aristómaca. Era una de las dos esposas oficiales de Dionisio, tirano de Siracusa. Dionisio tenía dos mujeres. Una era Aristómaca, y el joven hermano de ésta se llamaba Dion. Y este que tendría en la vida de Siracusa, con respecto a Dionisio el viejo y sobre todo con respecto a Dionisio el joven, una importancia considerable es el Dion que sería discípulo, corresponsal, garante, aval, anfitrión de Platón, cuando éste viajó a Sicilia. Y a través de él Platón entablaría la relación real y concreta con la vida política de Siracusa y la tiranía de Dionisio. En ese texto consagrado a Dion, entonces, Plutarco recuerda que este, hermano menor de Aristómaca, era un joven dotado de bellas cualidades, magnanimidad, coraje y capacidad de aprender. Sin embargo, habida cuenta de que este joven vivía en la corte de un tirano como Dionisio, pues bien, se había acostumbrado poco a poco al miedo, la servidumbre y los placeres. Y a causa de ello, estaba lleno de prejuicios, es decir que esto con referencia evidente a los temas estoicos o estoicizantes no se había hecho mella en la calidad misma de su naturaleza, pero en su alma se habían depositado unas cuantas opiniones falsas, hasta el día en que al azar un genio benevolente, dice Plutarco 19, hizo llegar a Platón a las costas de Sicilia. Y entonces Dion lo conoció, ingresó a su escuela y aprovechó las lecciones impartidas por su maestro. Reapareció a la sazón su verdadera buena naturaleza y, dice Plutarco, en este punto abordamos las cosas, en el candor juvenil de su alma, Dion forjó la esperanza de que Dionisio, su cuñado, el tirano, bajo la influencia de las mismas lecciones que él había recibido, experimentara los mismos sentimientos y se dejara ganar con facilidad al bien. En su entusiasmo, hizo todo lo posible para que Dionisio trabara relación con Platón y escuchara sus lecciones. Y he aquí que ahora comparten la escena Platón, Dion y Dionisio. Iniciada entonces la conversación entre ellos, su sustancia versó sobre la virtud, pero en especial sobre la valentía. Platón mostró que los tiranos de todo tienen más que de valientes. Luego, apartándose de ese tema, se extendió sobre la justicia e hizo ver que la vida de los justos era feliz, y desdichada la de los injustos. Por lo tanto, lección acerca de la virtud y sus diferentes elementos, sus diferentes componentes, las diferentes formas de virtud, coraje, justicia. Incapaz de soportar esos discursos, referidos al hecho de que la vida de los justos era feliz, e infeliz la de los injustos, el tirano no ocultó su descontento al ver a los asistentes acoger con admiración las palabras del gran hombre, que los fascinaba. Por fin, en el colmo de la ira y la exasperación, Dionisio preguntó a Platón, ¿qué has venido pues a hacer a Sicilia? Y Platón respondió, a buscar un hombre de bien. El tirano replicó,
Por los dioses, es evidente que aún no lo has encontrado. Dion creyó que la ira de Dionisio no pasaría de ahí, y acompañó a Platón, que tenía prisa por partir, a un trireme que llevaría a Grecia a Polis el espartano. Pero Dionisio rogó secretamente a este que diera muerte a Platón, de ser posible durante la travesía, de lo contrario, que al menos lo vendiera. Ningún daño le hará esto, dijo, y, como es justo, será igualmente feliz a un esclavo. Por esto Polis se apresuró, según se dice, a vender a Platón en Egina, puesto que había guerra entre esta ciudad de Atenas, y un decreto de los eginetas disponía que todo ateniense capturado en su territorio fuera vendido. Esos incidentes no disminuyeron el favor y la confianza de que Dion gozaba ante Dionisio. Tuvo aquel que desempeñar las más grandes embajadas, y, enviado a Cartago, se granjeó en ella una admiración extraordinaria. Era prácticamente el único a quien el tirano toleraba la parresia, y le dejaba decir osadamente cuanto se le ocurriese. Así lo atestigua su discusión a propósito de Gelón. Gelón era un siracusano que había ejercido el poder antes de Dionisio. Un día, al parecer, Dionisio se mofó del gobierno de Gelón, a quien llamaba el hazme reír de Sicilia. En realidad, es un juego de palabras. En griego, reír es gelani, por consiguiente, Gelón, Gelón/Gelatr. Entonces, Dionisio hacía bromas tontas sobre el nombre de Gelón y decía que este era el hazme reír de Sicilia, y, como los cortesanos simulasen admirar ese juego de palabras, Dion fue el único en mostrar su desaprobación. Pese a todo, señaló, eres tirano gracias a Gelón, que inspiró una confianza que tú has aprovechado, pero, después de haberte visto actuar, ya no confiaremos en nadie. Y Plutarco comenta esta declaración parresiástica de Dion a Dionisio. Pues en realidad, continuó, es notorio que Gelón hizo de una ciudad gobernada por un monarca el más hermoso de los espectáculos, y Dionisio lo convirtió en el más espantoso. Y bien, creo que aquí tenemos, en cierto modo, una escena ejemplar de lo que es la parresia. Un hombre se yergue frente a un tirano y le dice la verdad. En fin, es preciso mirar las cosas un poco más de cerca. Verán ante todo que, de alguna manera, la escena está desdoblada. Hay dos individuos que, uno tras otro, dan pruebas de parresia. En primer lugar está Platón. Al dar su gran lección clásica y famosa sobre la virtud, sobre el coraje, sobre la justicia, la relación entre justicia y felicidad, Platón habla con veracidad. Dice la verdad. La dice en su lección y la dice también en la réplica viva que dirige a Dionisio cuando éste, irritado por sus lecciones, le pregunta qué ha venido a hacer a Sicilia. He venido a buscar a un hombre de bien, con lo cual da a entender que Dionisio no es ese hombre de bien. Como ven, la palabra parresia no se utiliza con referencia a Platón, aun cuando nos encontremos en una suerte de escena matricial de la parresia. Y además, segundo elemento, segundo momento de la escena, o, mejor, prolongación de esta escena, Dion, discípulo de Platón, aparece, tras la partida y el castigo de éste, como la persona que, aun a despecho de esa punición y ese castigo tan visibles y espectaculares, no deja de ser quien sigue diciendo la verdad. La dice y, con respecto a Dionisio, se encuentra en una situación un poco diferente de la situación de Platón. No es el profesor que enseña. Es aquel que, al lado de Dionisio, en cuanto su cortesano, su allegado, su cuñado, toma a su cargo decir la verdad, darle consejos y, llegado el caso, replicar cuando el tirano dice cosas que son falsas o están fuera de lugar. Y la palabra parresía se pronuncia efectivamente en relación con Dion, junto a Dionisio y luego de la gran lección de Platón. Dion es quien hace uso de parresía. Es el parresiasta, es el verídico, Dion el verídico. Querría porque la idea, finalmente, se me ocurrió tarde, para ser más exacto, temprano, esta mañana comparar esta escena con otra en la que la distribución de los personajes es bastante similar, porque se trata de un tirano, tiranos, y del hermano de su mujer, y de aquel que dice la verdad. No sé hasta qué punto no habría que analizar de manera un poco más detenida la analogía de estructura entre ambas escenas. Ustedes deben conocer bien la escena en que el cuñado del tirano viene a decirle la verdad, el tirano no quiere escucharla y le contesta, en realidad, si quieres decirme la verdad, no es en absoluto por buenas razones, es porque quieres ocupar mi lugar. A él o cual el cuñado responde, pero no, comprende tan solo mi caso, piensa ante todo en eso. Lo primero que has de considerar es si puede haber quien prefiera gobernar con temores e inquietudes, a dormir tranquilamente, ejerciendo el mismo imperio. Porque yo nunca he preferido el título de rey al hecho de reinar efectivamente, como no lo preferirá nadie que piense prudentemente. Ahora, en efecto, sin inquietud de ninguna especie, tengo de ti todo lo que quiero, y si yo fuera el rey tendría que hacer cosas contra mi voluntad. ¿Cómo, pues, me ha de ser más grata la dignidad real que la autoridad y el poder libre de toda inquietud? No ando tan equivocado que prefiera otras cosas que no sean las que dan honra y provecho. Ahora, por tanto,
Todo el mundo me sonríe, todos me saludan con afecto, todo el que necesita algo de ti, me adula, porque en esto está el logro de sus deseos. ¿Cómo es posible, pues, que yo renuncie a estas ventajas por obtener el título de rey? Un espíritu sensato no puede obrar tan neciamente, pero ni llegué jamás a acariciar tal idea, ni sería nunca cómplice de otro que quisiera ponerla en ejecución. Dice, entonces, no temas nada, me acusas de querer ocupar tu lugar al decirte que vayas a buscar la verdad. No quiero en modo alguno procurar tu lugar, estoy bien donde estoy, al encontrarme en esta situación de privilegio y ser uno de los primeros de la ciudad, junto a ti. No ejerzo el poder, sino simplemente la autoridad tradicional. En cuanto a ti, bien, ve ante todo a Pito y pregunta si te he comunicado con exactitud el oráculo. Ve a buscar tú mismo la verdad. Te la he dicho al venir de Pito. ¿No me crees? Ve tú mismo entonces. Se trata, desde luego, de Creonte que se dirige a Edipo. Pues bien, hasta cierto punto y de la misma manera, tenemos de algún modo esa situación típica, ejemplar del tirano que ejerce el poder, a quien el ejercicio del poder enceguece, y a cuyo lado alguien, que resulta ser su cuñado, el hermano de su mujer, viene a decirle la verdad. Viene a decir la verdad y el tirano, justamente, no lo escucha. Bien, en el texto de Plutarco encontramos distribuida más o menos de la misma manera esa escena edípica. Intentemos ahora ver un poco qué es esa parresia que actúa en el texto de Plutarco. ¿Cómo se la va a caracterizar? En este punto tal vez voy a extremar las precauciones, pero les pido que me perdonen, porque me gustaría que las cosas quedaran bastante claras. Cuando se trata de definir qué es la parresia, es menester ser prudente e ir paso a paso. ¿Qué lleva a Plutarco a decir que Dion practica la parresia? La practica como, por otra parte, también Platón lo hace, aunque no se mencione a este con referencia a ello. Y bien, la parresia es en primer lugar el hecho de decir la verdad. Lo que distingue a Dion de los cortesanos que rodean a Dionisio es, justamente, que estos últimos se ríen cuando el tirano hace una broma tonta y simulan tomarla como un rasgo de ingenio, no porque sea verdad, sino porque son adulones. El parresiasta será quien diga la verdad y, por consiguiente, se diferencia de todo lo que pueda ser mentira y adulación. Parresiafesta es decir la verdad. Pero es obvio que no es cualquier forma de decirla. Y también es obvio, por ejemplo, que cuando Platón decía, en uno de sus diálogos, que la vida de los justos es dichosa y la de los injustos es desdichada y Dios sabe que lo dijo muchas veces, no daba en cada caso muestras de parresía. Solo lo hace en esa situación y en ese contexto preciso. Y también Dion da muestras de parresía cuando dice a Dionisio, Gelón inspiraba confianza a la ciudad y de tal modo ésta era feliz, pero tú ya no le inspiras confianza, y por lo tanto la ciudad es desdichada. Sin embargo, cuando en la frase siguiente Plutarco retoma esa idea y dice, en efecto, la ciudad gobernada por Gelón representaba el espectáculo más bello, y la ciudad gobernada por Dionisio, el espectáculo más espantoso, no hace sino reiterar lo que decía Dion. Lo repite, pero no da pruebas de parresía. Podemos decir entonces que la parresía es sin duda una manera de decir la verdad, pero lo que la define no es ese contenido mismo de verdad. La parresía es una manera determinada de decir la verdad. Pero, ¿qué significa una manera de decir la verdad? ¿Y cómo podemos analizar las diferentes maneras de decirla? ¿Dónde situar la manera de decir la verdad que caracteriza la parresía? Y comencemos, si les parece, por eliminar rápidamente unas cuantas hipótesis. Digamos en forma esquemática que, de ordinario, las maneras de decir la verdad se analizan o bien por la estructura misma del discurso, o bien por la finalidad de este, o bien, si se quiere, por los efectos que esa finalidad acarrea sobre la estructura, y con ello los discursos se analizan según su estrategia. Las diferentes maneras de decir la verdad pueden aparecer como otras tantas formas, sea de una estrategia de la demostración, sea de una estrategia de la persuasión, sea de una estrategia de la enseñanza, sea, por fin, de una estrategia de la discusión. ¿Forma parte la parresía de una de esas estrategias? ¿Es la parresía una manera de demostrar? ¿Es una manera de persuadir? ¿Es una manera de enseñar? ¿Es una manera de discutir? Examinemos rápidamente estos 4 interrogantes. Es evidente que la parresía no participa de una estrategia de la demostración, no es una manera de demostrar. Podemos advertirlo a las claras en el texto de Plutarco, donde tenemos toda una serie de ejemplos de parresía. Platón, desde luego, demuestra, al hacer su gran teoría sobre lo que es la virtud, lo que son la justicia y el coraje, etc. Pero no solo da pruebas de parresía en la demostración, también las da en su réplica a Dionisio. En cuanto al propio Dion, no hace ninguna demostración, se conforma con dar consejos, se conforma con enunciar aforismos, sin ningún desarrollo demostrativo. Por lo tanto, la parresía puede en efecto utilizar elementos de la demostración. Al hacer ciertas demostraciones puede haber parresía. Después de todo,
cuando Galileo escriba sus diálogos, dará muestras de parresía en un texto demostrativo. Pero no la definirán ni la demostración ni la estructura racional del discurso. Segundo, ¿es la parresía una estrategia de la persuasión? ¿Forma parte de un arte que sería el de la retórica? En esta cuestión, sin duda, las cosas son un poco más complicadas porque, como se verá, por un lado la parresía como técnica, como procedimiento, como manera de decir las cosas, puede y a menudo debe efectivamente utilizar los recursos de la retórica. Por otro, la parresía, el hablar franco, la veridicidad, va a encontrar su lugar en ciertos tratados retóricos, y a encontrarlo en ellos como una figura de estilo que, por lo demás, es bastante paradójica y curiosa. Pero en el capítulo 2 del libro X, párrafo 27, cuando Quintiliano hacía lugar, entre las que denomina figuras del pensamiento, ya volveremos a todo esto, a la parresía, a la veridicidad, al hablar franco, la presenta como la más despojada de todas las figuras. ¿Qué más despojado? Dice, que la verdadera libertad signo de interrogación 2 desde su punto de vista, la parresía es una figura de pensamiento, pero como el grado cero de la retórica, cuando la figura de pensamiento consiste en no utilizar ninguna figura. No por ello deja de ser cierto, como advertirán, que entre parresía y retórica hay todo un núcleo de cuestiones, toda una red de interferencias, proximidades, entrelazamientos, etc., que habrá que tratar de desenredar. Pero de manera general es posible decir que la parresía no puede definirse simplemente, dentro del campo de la retórica, como un elemento que participa de esta. Por una parte porque, como hemos visto, la parresía se define fundamental, esencial y primordialmente como el decir veraz, mientras que la retórica es una manera, un arte o una técnica de disponer los elementos del discurso con el fin de persuadir. Pero que ese discurso diga o no la verdad no es esencial para la retórica. Y, por otra parte, la parresía es capaz, como pueden ver, de adoptar formas muy diferentes, porque la habrá tanto en el discurso extenso de Platón como en los aforismos o las réplicas breves de Dion. No hay una forma retórica específica de la parresía. Y, en especial, su finalidad no consiste tanto en persuadir, no se trata forzosamente de persuadir. Es cierto, cuando Platón imparte la lección a Dionisio, procura en efecto persuadirlo. Cuando Dion aconseja a Dionisio, lo hace para que éste siga sus consejos, y en esa medida la parresía corresponde, claramente, como la retórica, a la voluntad de persuadir. Podría apelar, debe apelar a procedimientos retóricos. Pero ese no es necesariamente su objetivo y su finalidad. Es innegable que cuando Platón responde a Dionisio, he venido a buscar un hombre de bien en Sicilia, y da a entender con ello que no lo encuentra, hay ahí algo que es del orden del desafío, del orden de la ironía, del orden del insulto o la crítica. No lo hace para persuadirlo. Del mismo modo, cuando Dion señala a Dionisio que su gobierno es malo, en tanto que el de Gelón era bueno, pronuncia un juicio, una opinión, no procura persuadir. Creo por tanto que la parresía no debe clasificarse o comprenderse desde el punto de vista de la retórica. Tampoco es una manera de enseñar, no es una pedagogía. Pues si bien es cierto que la parresía se dirige siempre a alguien a quien se quiere decir la verdad, no se trata por fuerza de enseñarle. Y se le puede enseñar, y eso es lo que Platón quería hacer, pero en las escenas de las que acabo de hablarles hay toda una brutalidad, toda una violencia, todo un costado brusco de la parresía que es muy diferente de lo que puede ser un procedimiento pedagógico. El parresiasta, el que dice la verdad de esta forma, pues bien, arroja la verdad a la cabeza de aquel con quien dialoga o a quien se dirige, sin que pueda comprobarse ese progreso propio de la pedagogía que va de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, del elemento al conjunto. Incluso es posible decir, hasta cierto punto, que en la parresía hay algo que es del todo opuesto a alguno de los procedimientos de la pedagogía, al menos. En particular, nada más alejado este será un aspecto importante al que habrá que volver que la parresía de lo que es la famosa ironía socrática o socrático-platónica. ¿En qué consiste esa ironía socrática? Pues bien, se trata de un juego en el cual el maestro finge no saber y lleva al alumno a formular lo que no sabía que sabía. En la parresía, al contrario, como si fuera una verdadera anti-ironía, quien dice la verdad la arroja a la cara de su interlocutor, una verdad tan violenta, tan abrupta, dicha de una manera tan tajante y definitiva que el otro no puede más que callarse, sofocarse de furia o pasar a un registro muy distinto que es, en el caso de Dionisio con respecto a Platón, el intento de asesinato. Lejos de que aquel a quien nos dirigimos descubra en sí mismo, gracias a la ironía, la verdad que no sabía que sabía, aquí estamos en presencia de una verdad que no puede aceptar, que no puede rechazar y que lo conduce a la injusticia, la desmesura, la locura, la ceguera. Hay en ello un efecto que es exactamente, no solo antiirónico, sino incluso antipedagógico. Cuarta pregunta,
¿No es entonces la parresía una manera determinada de discutir? No participa de la demostración, no participa de la retórica, no participa de la pedagogía. ¿Podríamos decir que participa de la erística? ¿No se trataría, en efecto, de cierta manera de enfrentar a un adversario? ¿No habría en la parresía una estructura agonística entre dos personajes que se sitúan cara a cara y libran una lucha en torno de la verdad? En cierto sentido, creo que nos acercamos mucho más a su valor cuando ponemos de relieve su estructura agonística. Pero no me parece que la parresía sea parte integrante de un arte de la discusión, toda vez que el arte de la discusión permite el triunfo de lo que uno cree verdadero. De hecho, en las dos figuras que vemos en escena en el caso de Platón frente a Dionisio en el de Dion frente a ese mismo Dionisio, no se trata tanto de una discusión en la que uno de los discursos procure imponerse a otro. Por un lado está uno de los interlocutores que dice la verdad y se preocupa en el fondo por decirla lo más rápido, lo más fuerte, lo más claramente posible, y frente a él, el otro que no responde, o que responde con otra cosa y no con discursos. Y si retomamos este episodio importante de Dionisio y Platón, veremos cómo se juega la cosa. Por una parte, Platón enseña. Dionisio no es ni persuadido, ni adoctrinado, ni vencido en una discusión. En el momento de la conclusión de la enseñanza, el tirano sustituye el lenguaje, la formulación de la verdad por el lenguaje, por una victoria que no es la victoria del logos, que no es la victoria del discurso, sino la victoria de la violencia pura, pues Dionisio hace vender a Platón como esclavo en Egina. Resumamos, hemos ido un poco despacio, pero creo que había que descartar todo eso. Digamos que la parresía es, pues, cierta manera de decir la verdad, y hay que saber en qué consiste esa manera. Pero esta no forma parte ni de la erística y un arte de discutir, ni de la pedagogía y un arte de enseñar, ni de la retórica y un arte de persuadir, y tampoco de un arte de la demostración. Del mismo modo, creo que no damos con lo que es la parresía, no podemos aislarla, no podemos comprender lo que la constituye, ni en el análisis de las formas internas del discurso ni en los efectos que éste se propone alcanzar. La parresía no se encuentra en lo que podríamos llamar estrategias discursivas. Entonces, ¿en qué consiste, visto que no está en el discurso mismo ni en sus estructuras? Habida cuenta de que no podemos inscribirla en la finalidad del discurso, ¿dónde será posible situarla? Y bien, retomemos la escena o las dos escenas de la parresía e intentemos poner de manifiesto los elementos que contribuyen a constituirla. Platón y Dion son personas dotadas de parresía, la utilizan, se sirven de ella, en formas muy diferentes, se trate de lecciones, aforismos, réplicas, consejos o juicios. Pero, sean cuales fueren las formas en que se dice esa verdad, sean cuales fueren las formas que utiliza esta parresía cuando se recurre a ella, siempre la hay cuando el decir veraz se expresa en condiciones tales que el hecho de decir la verdad, y el hecho de haberla dicho, van a entrañar o pueden o deben entrañar consecuencias costosas para quienes la han proferido. En otras palabras, creo que si queremos analizar qué es la parresía, no debemos hacer el análisis desde el aspecto de la estructura interna del discurso, ni desde el punto de vista de la finalidad que el discurso verdadero procure alcanzar en el interlocutor, sino, antes bien, por el lado del riesgo que el decir veraz plantea para el locutor mismo. La parresía debe buscarse en el efecto que su propio decir veraz puede producir en el locutor, el efecto de contragolpe que el decir veraz puede producir en el locutor a partir del efecto que genera en el interlocutor. Para expresarlo de otra manera, decir la verdad en presencia de Dionisio, el tirano que se encoleriza, es abrir para quien la dice cierto espacio de riesgo, plantear un peligro en el que la existencia misma del locutor va a estar en juego, y eso constituye la parresía. Esta debe situarse, por tanto, en lo que liga al locutor al hecho de que lo que él dice es la verdad, y a las consecuencias que se deducen del hecho de haberla dicho. En las escenas aludidas, Platón y Dion son personas que practican el parresia festai, que practican la parresía, toda vez que, en efecto, dicen actualmente la verdad y, al decirla, se exponen, ellos que la han dicho, a pagar el precio o cierto precio por haberla dicho. Y en este caso no es cualquier precio el que están dispuestos a pagar y el que en el decir verdad afirman estar dispuestos a pagar, ese precio es la muerte. Tenemos aquí, si se quiere y por eso tomo esta escena como una escena matricial, ejemplar para la parresía, el punto donde los sujetos se proponen por voluntad propia decir la verdad, y aceptan en forma voluntaria y explícita que ese decir veraz podría costarles la vida. Los parresiastas son aquellos que, en última instancia, aceptan morir por haber dicho la verdad. O, más exactamente, son aquellos que se proponen decir la verdad a un precio no determinado, que puede llegar hasta su propia muerte. Y bien, ahí está, me parece, el nudo de lo que es la parresía. No querría, claro está, que nos detuviéramos en esta formulación un poco patética de la relación entre el decir veraz y el riesgo de muerte, pero, en fin, eso es lo que ahora habría que desentrañar. Bueno, no sé bien qué hacer.
En lo que quiero decir hay, con todo sin hacer como Pierre Bellemare y poner una publicidad, una excansión un poco natural. Si les parece, hacemos un descanso de 5 minutos y seguimos. Porque si no lo hacemos, corro el riesgo de continuar media hora, 3/4 de hora más, y puede ser un poco cansador. Nos reencontramos entonces dentro de 5 minutos. Clase del 12 de enero de 1983. Segunda hora. Puntos de irreductibilidad del enunciado parresiástico al enunciado performativo. Apertura de un riesgo indeterminado / expresión pública de una convicción personal / puesta en juego de un libre coraje. Pragmática y dramática del discurso. Uso clásico de la noción de parresía, democracia, Polibio, y ciudadanía, Eurípides. Entonces, para tratar de desentrañar en parte la fórmula general y un poco temblona que les propuse hace un rato tomando como situación límite, la del parresiasta que se pone de pie, toma la palabra, dice la verdad frente al tirano y arriesga la vida, voy, en concepto de punto de referencia, se ha convertido en un recurso trillado, pero, después de todo, tal vez sea cómodo, a tomar como contraejemplo, como una forma de enunciación exactamente inversa a la parresía, lo que denominamos, desde hace ya unos cuantos años, enunciados performativos. Uno, como bien saben, para que haya un enunciado performativo es preciso que exista cierto contexto, más o menos estrictamente institucionalizado, y un individuo que tenga el estatus necesario o se encuentre en una situación bien definida. Dado todo esto como condición para que un enunciado sea performativo, y bien, un individuo formula ese enunciado. Y este es performativo en cuanto resulta que la enunciación misma efectúa la cosa enunciada. Deben conocer un ejemplo archivanal. El presidente de la sesión se sienta y dice, queda abierta la sesión. Pese a su apariencia, el enunciado queda abierta la sesión no es una afirmación. No es ni verdadero ni falso. Resulta simplemente, y esto es lo esencial, que la formulación queda abierta la sesión hace que, por eso mismo, la sesión se abra. E incluso, en un contexto mucho más débilmente institucionalizado pero que, de todos modos, implica un conjunto de ritos y cierta situación bien definida, cuando alguien dice, le pido perdón, y bien, efectivamente lo pide, y el enunciado mismo le pido perdón efectúa la cosa enunciada, a saber, que fulano ha pedido perdón a mengano. Ahora, a partir de este ejemplo, retomemos los diferentes elementos de la parresía, de este enunciado de verdad y, sobre todo, de la escena dentro de la cual aquella se efectúa. Con ese texto de Plutarco y hasta cierto punto tenemos aquí un elemento en común con los enunciados performativos. Nos encontramos en una situación muy característica, muy conocida, muy institucionalizada, el soberano. El texto lo muestra con claridad, el soberano está ahí, rodeado de sus cortesanos. El filósofo acude a impartir su lección y los cortesanos lo aplauden al darla. La otra escena, también presente en el texto, es muy similar y tiene apenas mínimas diferencias, otra vez el tirano Dionisio en medio de su corte. Los cortesanos están ahí, ríen ante los juegos de palabras de Dionisio y alguien, Dion, se pone de pie y toma la palabra. El soberano, los cortesanos, el que dice la verdad, escena clásica, como recordarán, también era la escena de Edipo. Sin embargo, hay una diferencia, que es capital y decisiva. Y es que, en un enunciado performativo, los elementos que se dan en la situación son tales que, una vez proferido el enunciado, se sigue un efecto conocido de antemano, regulado de antemano, un efecto codificado que es precisamente aquello en que radica el carácter performativo del enunciado. Mientras que en la parresía, al contrario, sea cual fuere el carácter habitual, familiar, casi institucionalizado de la situación en la cual se efectúa, la introducción, la irrupción del discurso verdadero determina una situación abierta o, mejor, abre la situación y hace posible una serie de efectos que, justamente, son desconocidos. La parresía no produce un efecto codificado, abre un riesgo indeterminado. Y ese riesgo indeterminado está, indudablemente, en función de los elementos de la situación. Cuando nos encontramos en una situación como esa, el riesgo es en cierto modo extremadamente abierto, pues el carácter, la forma ilimitada del poder tiránico, el temperamento excesivo de Dionisio, las pasiones que lo animan, todo eso puede llevar a los peores efectos, y en este caso, en concreto, a la voluntad de dar muerte a quien ha dicho la verdad. Pero, como ven, aunque no se trate de una situación tan extrema como esta, aun cuando no se trate de un tirano que tiene poder de vida y muerte sobre la persona que habla, lo que va a definir el enunciado de la parresía, lo que va a hacer precisamente del enunciado de su verdad bajo la forma de la parresía algo absolutamente singular, entre las otras formas de enunciados y las otras formulaciones de la verdad, es que en la parresía se abre un riesgo. En el progreso de una demostración que se hace en condiciones neutras no hay parresía aunque haya enunciado de la verdad, porque quien enuncia de tal modo no corre ningún riesgo.
el enunciado de la verdad no abre riesgo alguno si solo lo consideramos como un elemento en un proceder demostrativo. Pero a partir del momento en que el enunciado de la verdad, sea además desde adentro piensen en Galileo o desde afuera de un proceder demostrativo, constituye un acontecimiento irruptivo, que expone al sujeto que habla a un riesgo no definido o mal definido, puede decirse que hay parresía. En cierto sentido, entonces, se trata de lo contrario del performativo, en el que la enunciación de algo provoca y suscita, en función misma del código general y al campo institucional donde el enunciado performativo se pronuncia, un acontecimiento completamente determinado. Aquí, en cambio, se trata de un decir veraz irruptivo, un decir veraz que genera una fractura y abre el riesgo, posibilidad, campo de peligros o, en todo caso, eventualidad no determinada. Eso es lo primero, la primera característica. En segundo lugar, seguimos en la comparación con el enunciado performativo. Ustedes saben muy bien que, en un enunciado performativo, el estatus del sujeto de la enunciación es importante. Quien abre la sesión por el mero hecho de decir queda abierta la sesión debe tener además la autoridad de hacerlo y ser su presidente. Quien dice le pido perdón solo emitirá un enunciado performativo a partir del momento en que, efectivamente, esté en una situación tal que, tras haber ofendido a su interlocutor o por encontrarse en tal o cual circunstancia con respecto a éste, pueda o deba pedir perdón. Quien dice yo te bautizo debe tener además el estatus que le permite bautizar, a saber, ser al menos cristiano, etc. Pero si ese estatus es indispensable para la efectuación de un enunciado performativo, poco importa en cambio, para que lo haya, que exista en cierto modo una relación personal entre quien enuncia y el enunciado mismo. En otras palabras, de manera completamente empírica, en lo que respecta al cristiano que dice yo te bautizo y hace los gestos que hace, no importa mucho que no crea ni en Dios ni en el diablo. Una vez que haya hecho concretamente ese gesto y pronunciado esas palabras en las condiciones exigidas, habrá bautizado y el enunciado será performativo. En cuanto al presidente que dice abro la sesión, no es muy importante que ésta lo aburra mortalmente o lo haga dormitar. Habrá dicho queda abierta la sesión. Otro tanto con el pedido de perdón, lo que hace que el le pido perdón sea performativo no es en modo alguno el hecho de que el sujeto sea sincero cuando pronuncia la frase. Es sencillamente el hecho de haberla pronunciado, aunque piense, te espero en la esquina y ya vas a ver. En la parresia, por el contrario, y en lo que ella hace, resulta no solo que esa indiferencia no es posible, sino que aquella es siempre una especie de formulación de la verdad en dos niveles, un primer nivel que es el del enunciado de la verdad misma, en ese momento, al igual que en el performativo, se dice la cosa y punto, y un segundo nivel del acto parresiástico, de la enunciación parresiástica, que es la afirmación de la verdad de lo que se dice, uno mismo lo cree, lo estima y lo considera en concreto como auténticamente verdadero. Digo la verdad y creo verdaderamente que es verdad, y creo verdaderamente que digo la verdad en el momento de decirla. Ese desdoblamiento o duplicación del enunciado de la verdad por el enunciado de la verdad del hecho de que la pienso y, al pensarla, la digo, es indispensable para el acto parresiástico. En el texto de Plutarco que he escogido, esos dos niveles, por supuesto como casi siempre pasa, no se distinguen en forma explícita, y el segundo nivel, el de la afirmación sobre la afirmación, suele estar implícito. No por ello deja de ser cierto que, si observamos los elementos mismos de la escena que constituye la parresia, veremos con claridad que en ellos hay algo que indica esa afirmación sobre la afirmación. Y ese algo es en esencia el carácter público de la afirmación, y no solo el carácter público, sino el hecho de que esa parresia, aquí no siempre sucederá de este modo, se da bajo la forma de una escena donde tenemos, el tirano, frente a él, el hombre que habla, que se ha puesto de pie o que imparte su lección y dice la verdad, y además, alrededor, los cortesanos cuya actitud varía según los momentos, la situación, la identidad de quien habla, etc. Y lo manifestado por esta escena, esta suerte de justa, este desafío, es el ritual solemne del decir veraz en el cual el sujeto compromete lo que piensa en lo que dice, en el cual atestigua la verdad de lo que piensa en la enunciación de lo que dice. En otras palabras, creo que dentro del enunciado parresiástico hay algo que podríamos calificar de pacto, el pacto del sujeto hablante consigo mismo. Pacto que a su turno también tiene dos niveles, el nivel del acto de enunciación y, el nivel, implícito o explícito, a través del cual el sujeto se liga al enunciado que acaba de decir, pero asimismo a la enunciación. Y en ese sentido el pacto es doble. Por un lado, en parresía el sujeto dice, esta es la verdad. Dice que piensa efectivamente esa verdad, y en ese aspecto él mismo se liga al enunciado y a su contenido. Pero también hace un pacto en cuanto dice, soy quien ha dicho esta verdad, por lo tanto, me ligo a la enunciación y corro el riesgo de todas sus consecuencias. La parresía, pues, abarca el enunciado de la verdad y además, por encima de ese enunciado,
un elemento implícito que podríamos llamar pacto parresiástico del sujeto consigo mismo, en virtud del cual éste se liga al contenido del enunciado y al propio acto de enunciarlo. Soy quien habrá dicho esto. Y, a través de la justa, el desafío, la gran escena del hombre que se pone de pie frente al tirano y, ante la mirada de toda la corte y para que toda la corte lo oiga, dice la verdad, pues bien, lo que se manifiesta es ese pacto. Tercera diferencia entre el enunciado performativo y el enunciado parresiástico. Un enunciado performativo supone que quien habla tiene el estatus que le permite, al pronunciar su enunciado, efectuar lo que enuncia. Es menester ser presidente para abrir efectivamente la sesión, es preciso haber sufrido una ofensa para decir, te perdono, y para que el te perdono sea un enunciado performativo. En cambio, la característica del enunciado parresiástico no es el hecho de que el sujeto que habla tenga tal o cual estatus. Puede ser un filósofo, puede ser el cuñado del tirano, puede ser un cortesano, puede ser cualquiera. Por consiguiente, lo importante y necesario no es el estatus. La característica del enunciado parresiástico es justamente que, al margen del estatus y de todo lo que pueda codificar y determinar la situación, el parresiasta es quien hace valer su propia libertad de individuo que habla. Después de todo, si en virtud de su estatus Platón debía en efecto enseñar su propia filosofía, eso es lo que se le pedía, tenía la absoluta libertad, cuando Dionisio le hacía una pregunta, de no contestarle, he venido a Sicilia a buscar un hombre de bien, y se sobreentiende no le he encontrado. En cierta forma, esto era algo así como un complemento con respecto a la función estatutaria de Platón en su papel docente. De la misma manera, Dion, en cuanto cortesano, cuñado del tirano, etc., debía sin duda, tal era su función, dar opiniones juiciosas y buenos consejos a Dionisio para que éste pudiera gobernar como correspondía. Después de todo, solo incumbía a su decisión decir o no decir. Cuando Gelón gobernaba, las cosas estaban bien, y ahora, que gobiernas tú, la ciudad se encuentra en un estado desastroso. Mientras que el enunciado performativo define un juego determinado en que el estatus de quien habla y la situación en la cual se encuentra definen exactamente lo que puede y debe decir, solo hay parresía cuando hay libertad en la enunciación de la verdad, libertad del acto por el cual el sujeto dice la verdad, y libertad también de ese pacto mediante el cual el sujeto que habla se liga al enunciado y la enunciación de la verdad. En esa medida, en el corazón de la parresía no encontramos el estatus social, institucional del sujeto, sino su coraje. La parresía, ahora resumo, y les ruego a la vez que me perdonen por haber sido tan lento y vacilante, pues cierta manera de hablar. Más precisamente, es una manera de decir la verdad. En tercer lugar, es una manera de decir la verdad de tal modo que, por el hecho mismo de decirla, nos exponemos a un riesgo. Cuarto, la parresía es una manera de abrir ese riesgo ligado al decir veraz, al constituirnos en cierta forma como interlocutores de nosotros mismos cuando hablamos, al ligarnos al enunciado y la enunciación de la verdad. Para terminar, la parresía es una manera de ligarnos a nosotros mismos en la forma de un acto valeroso. Es el libre coraje por el cual uno se liga a sí mismo en el acto de decir la verdad. E incluso es la ética del decir veraz, en su acto arriesgado y libre. En esa medida, para esa palabra que, en su uso limitado a la dirección de conciencia, se traducía como hablar franco, creo que podemos, si se le da esta definición un poco amplia y general, proponer, como traducción, el término veridicidad. El parresiasta, quien utiliza la parresía, es el hombre verídico, esto es, quien tiene el coraje de arriesgar el decir veraz, y que arriesga ese decir veraz en un pacto consigo mismo, en su carácter, justamente, de enunciador de la verdad. Es el verídico. Y, tal vez podamos volver a esto, no sé si tendremos tiempo, me parece que la veridicidad nietzscheana consiste en una manera determinada de poner en juego esta noción cuyo origen remoto se encuentra en la noción de parresía, de decir veraz, como riesgo para la persona misma que la enuncia, como riesgo aceptado por quien la enuncia. Perdónenme toda esta morosidad, pero se trataba de resituar la cuestión de la parresía en el triple contexto desde el cual querría abordarla. Primero, de adoptarse esta definición de la parresía, verán desde luego que, de una manera u otra, se plantea ante todo una cuestión filosófica fundamental. Vemos, en todo caso, que la parresía pone en juego una cuestión filosófica fundamental, nada menos que el lazo que se establece entre la libertad y la verdad. No, la cuestión, que conocemos bien, de hasta qué punto la verdad circunscribe, limita o restringe el ejercicio de la libertad, sino en cierta forma la cuestión inversa, cómo y en qué medida la obligación de verdad, el obligarse a la verdad, el obligarse por la verdad y el decir veraz, es al mismo tiempo el ejercicio de la libertad, y un ejercicio peligroso de la libertad. ¿En qué sentido? El hecho de obligarse a la verdad, obligarse a decir la verdad, obligarse por la verdad, por el contenido de lo que se dice y por el hecho de decirlo, es efectivamente el ejercicio, y el ejercicio más alto, de la libertad. Creo que todo el análisis de la parresía debe desarrollarse en el marco de esta cuestión. Segundo,
un contexto metodológico más ceñido, más cercano incluso al análisis, y que me gustaría condensar o resumir de la siguiente manera, muy esquemática. Si se adopta la definición general de la parresía a partir del ejemplo de Plutarco, se advierte que esta es, por tanto, una manera determinada de hablar de características tales que el enunciado y el acto de enunciación van a tener efectos de rebote sobre el sujeto mismo, efectos de rebote no, claro está, bajo la forma de la consecuencia. Quizá no he sido lo bastante claro al respecto, pero si hubo parresía no fue de hecho porque, Dionisio, de alguna manera, haya querido matar a Platón por haber dicho lo que dijo. Hay parresía, en sustancia, a partir del momento en que Platón acepta el riesgo de ser exiliado, asesinado, vendido, etc., por decir la verdad. La parresía, por consiguiente, es la actitud por la cual el sujeto mismo se liga al enunciado, a la enunciación y a las consecuencias de una y otra. Pues bien, si eso es la parresía, se darán cuenta de que tenemos todo un estrato de análisis posibles en lo concerniente al efecto de discurso. Deben conocer perfectamente los problemas y la distinción que pueden existir entre el análisis de la lengua y los hechos de lengua y el análisis de los discursos. Lo que llamamos o, en todo caso, podríamos llamar pragmática del discurso. ¿Qué es? Y bien, es el análisis de aquello que, en la situación real de quien habla, afecta y modifica el sentido y el valor del enunciado. En esa medida, como ven, el análisis o el señalamiento de un enunciado performativo competen con toda exactitud a una pragmática del discurso. Tenemos una situación que es tal, un estatus del sujeto hablante que es tal, que el enunciado queda abierta, la sesión va a tener cierto valor y cierto sentido, y estos no serán los mismos si la situación y el sujeto hablante son diferentes. Si un periodista en un rincón del salón dice queda abierta la sesión, lo único que hace es comprobar que la sesión acaba de abrirse. Si el que dice queda abierta la sesión es quien la preside, ustedes saben muy bien que el enunciado no tiene el mismo valor ni el mismo sentido. Se trata de un enunciado performativo que abre efectivamente la sesión. Todo esto es sabido. Como ven, el análisis de la pragmática del discurso es el análisis de los elementos y los mecanismos mediante los cuales la situación en que se encuentra el enunciador va a modificar lo que puede ser el valor o el sentido del discurso. El discurso cambia de sentido en función de esa situación, y la pragmática del discurso consiste en eso, en qué aspecto la situación o el estatus del sujeto hablante resulta en modificar o afectar el sentido y el valor del enunciado. Con la parresía vemos aparecer toda una familia de hechos de discurso que, si se quiere, son muy diferentes, casi lo inverso, la proyección en espejo de lo que llamamos pragmática del discurso. En su caso se trata, en efecto, de toda una serie de hechos de discurso en los que no es la situación real de quien habla lo que va a afectar o modificar el valor del enunciado. En la parresía, el enunciado y el acto de enunciación van a afectar, de una manera u otra, el modo de ser del sujeto, y hacer a la vez, lisa y llanamente si tomamos las cosas bajo su forma más general y neutra, que quien ha dicho la cosa la haya dicho efectivamente y se ligue, por un acto más o menos explícito, al hecho de haberla dicho. Pues bien, creo que esta retroacción, que hace que el acontecimiento del enunciado afecte el modo de ser del sujeto, o que al producir el acontecimiento del enunciado del sujeto modifique, afirme o, en todo caso, determine y precise cuál es su modo de ser en cuanto habla, caracteriza otro tipo de hechos de discurso muy diferentes de los de la pragmática. Y lo que podríamos llamar, si se prefiere despojando a la palabra de todo lo que puede tener de patético, la dramática del discurso, es el análisis de los hechos discursivos que muestran de qué manera el acontecimiento mismo de la enunciación puede afectar el ser del enunciador. En este caso, me parece que la parresía es exactamente lo que podríamos calificar de uno de los aspectos y una de las formas de la dramática del discurso verdadero. La cuestión pasa en la parresía por la manera en que, al afirmar la verdad, y en el acto mismo de esa afirmación, uno se constituye como la persona que dice la verdad, que ha dicho la verdad, que se reconoce en quién y como quien ha dicho la verdad. El análisis de la parresía es el análisis de esa dramática del discurso verdadero que pone de manifiesto el contrato del sujeto hablante consigo mismo en el acto del decir veraz. Y creo que, de este modo, podríamos hacer todo un análisis de la dramática y las diferentes formas de dramáticas del discurso verdadero, el profeta, el adivino, el filósofo, el sabio. Sean cuales fueren en concreto las determinaciones sociales que pueden definir su estatus, todos ellos hacen jugar, de hecho, cierta dramática del discurso verdadero, es decir que tienen cierta forma de ligarse, en cuanto sujetos, a la verdad de lo que dicen. Y está claro que no se ligan de la misma manera a la verdad de lo que dicen, según hablen como adivinos, según hablen como profetas, según hablen como filósofos o según hablen como sabios dentro de una institución científica. Creo que ese modo muy diferente de lazo del sujeto con la enunciación misma de la verdad abriría el campo para estudios posibles sobre la dramática del discurso verdadero. Y llego entonces a lo que me gustaría hacer este año.
tomando pues como telón de fondo general la cuestión filosófica de la relación entre la obligación de la verdad y el ejercicio de la verdad, tomando como punto de vista metodológico lo que podríamos llamar gramática general del discurso verdadero. Querría ver si se puede, desde esa doble perspectiva, filosófica y metodológica, hacer la historia, la genealogía, etc., de lo que podría denominarse discurso político. ¿Hay una gramática política del discurso verdadero? ¿Y cuáles pueden ser las diferentes formas, las diferentes estructuras de la gramática del discurso político? En otras palabras, cuando alguien se pone de pie, en la ciudad o frente a un tirano, o cuando el cortesano se acerca a quien ejerce el poder, o cuando el político sube a la tribuna y dice, yo les digo la verdad, ¿cuál es el tipo de gramática del discurso verdadero que pone en ejecución? Lo que me gustaría hacer este año es por tanto una historia del discurso de la gubernamentalidad que tome como hilo conductor esa gramática del discurso verdadero, y trate de señalar algunas de sus grandes formas. Querría tomar como punto de partida precisamente la manera como vemos formarse aquí la noción de parresit. ¿Cómo puede señalarse, en la antigüedad, la formación de cierta gramática del discurso verdadero en el orden de la política, que es el discurso del consejero? ¿Cómo se pasó de una parresit que lo verán dentro de un rato la vez que viene caracterizaría al orador público a una concepción de la parresía característica de la gramática del consejero que, junto al príncipe, toma la palabra y le dice lo que debe hacerse? Esas serán las dos primeras figuras que querría estudiar. En segundo lugar, me gustaría estudiar la figura de lo que llamaré, en forma un poco esquemática. Todas estas palabras son, claro está, bastante arbitrarias, la gramática del ministro, es decir, la nueva gramática del discurso verdadero en el orden de la política que aparece alrededor del siglo XVI, cuando el arte de gobernar comienza a adoptar su estatura y su autonomía y, a definir su técnica propia en función de lo que es el Estado. ¿Qué es ese discurso verdadero que su ministro va a dirigir al monarca, en nombre de algo que se llama razón de Estado y en función de cierta forma de saber que es el saber del Estado? Tercero, podríamos, aunque no sé si tendré tiempo de hacerlo, ver aparecer una tercera figura de la gramática del discurso verdadero en el orden de la política, y que es la figura, digamos, del crítico, que es el discurso crítico en el orden de la política que vemos formarse, desarrollarse, asumir en todo caso cierto estatus en el siglo XV y proseguir a lo largo de los siglos XIX y XX. Y por último, desde luego, podríamos señalar una cuarta gran figura de la gramática del discurso verdadero en el orden de la política, que es la figura del revolucionario. ¿Quién es el que se levanta, en medio de una sociedad, y dice, digo la verdad, y digo la verdad en nombre de algo que es la revolución que voy a hacer y que vamos a hacer juntos? Ese es, si se quiere, el marco general de los estudios de este año. Entonces, estoy a la vez atrasado y adelantado. Atrasado con respecto a lo que quería hacer, y adelantado si hubiera querido terminar ahí. Por tanto, primera serie de estudios o primeras consideraciones sobre la manera como se formó ese personaje o, bueno, ese género de la gramática del discurso que Dion ejemplifica en el texto de Plutarco. La escena de la que les hablo se remonta al siglo IV a.C. De todos modos, Plutarco la escribió a comienzos del siglo N.D.C. En ella vemos la figura de ese consejero del príncipe que, al lado de este, cerca de él e incluso vinculado a él por lazos de parentesco, se pone de pie y le dice la verdad. Y dice la verdad en un modo de discurso que Plutarco llama precisamente parresía. He procurado darles una especie de panorama general de la noción y de los tipos de problemas que podía plantear. Pero, en fin, no hay que olvidar, con todo, que cuando se retoma la historia de la crónica de la noción de parresía, esta no tiene en modo alguno, en los textos clásicos, los textos del siglo IV a.C., el sentido que le da Plutarco, el sentido en el cual la utiliza con referencia a Dion. El uso de la palabra parresía en los textos clásicos es un poco más complejo, y bastante diferente. Me gustaría, un poco hoy y luego la vez que viene, indicarles algunos de esos usos. En primer lugar, mientras en el texto de Plutarco y además en función misma de lo que les dije cuando intenté dilucidar esta noción, la parresía parece vinculada a una virtud, una cualidad personal, un coraje, el coraje en la libertad del decir veraz. La palabra, tal como la encontramos utilizada en la época clásica, no entraña, al menos primordial, fundamental y esencialmente, esa dimensión del coraje personal, sino que es en mucha mayor medida un concepto relacionado con dos cosas: por una parte, cierta estructura política que caracteriza a la ciudad, y en segundo lugar, el estatus social y político de algunos individuos dentro de esa ciudad. Primero, la parresía como estructura política. Apenas una referencia, que no es por lo demás del siglo IV a.C., sino de Polibio, pero que sitúa un poco el problema. En el texto de Polibio, libro N, capítulo 38, párrafo 6, el régimen de los aqueos se define por tres grandes características.
Polibio dice que los aqueos tienen ciudades donde encontramos democracia, la democracia, segundo, isegoria, y tercero, parresía. Democracia, es decir la participación, no de todos, sino de todo el demos, o sea todos los que, en su condición de ciudadanos y por consiguiente de miembros del demos, pueden participar del poder. Isegoria se relaciona con la estructura de igualdad que hace que derecho y deber, libertad y obligación sean los mismos, sean iguales, también en este caso para todos los que forman parte del demos y, por ende, disfrutan del estatus de ciudadanos. Y la tercera y última característica de esos estados es el hecho de que en ellos encontramos la parresía. Encontramos la parresía, es decir la libertad de que gozan los ciudadanos de tomar la palabra en el campo de la política, claro está, un campo de la política entendido tanto desde el punto de vista abstracto, la actividad política, como de una manera muy concreta, el derecho en la asamblea, y en la asamblea reunida, aun cuando no se ejerza un cargo específico, aun cuando no se sea magistrado, de ponerse de pie, hablar, decir la verdad o pretender decirla y afirmar decirla. Eso es la parresía, una estructura política. Ahora bien, hay toda otra serie de usos de la palabra parresía, que no se relacionan tanto con esta estructura general de la ciudad como con el estatus mismo de los individuos, tal cual, se deja ver con bastante claridad en varios textos de Eurípides. En primer lugar, en una tragedia que se llama Ión, en los versos 668-675, encontramos el siguiente texto: si no hallo a quien me dio a luz, la vida me será imposible, y, si me fuera permitido hacer un voto, pueda esa mujer que me dio a luz y a quien busco, ser ateniense a fin de que yo tenga de mi madre el derecho a hablar libremente, osmo y geneta y metroten parresía, a fin de que la parresía me venga por el lado de mi madre. Entre un extranjero a una ciudad donde la raza se mantiene sin tacha y, aun cuando la ley lo convierta en ciudadano, su lengua seguirá siendo sierva, él no tendrá derecho a decirlo todo, o que parresía no tiene la punto parresía. Michel Foucault. Entonces, ¿qué es ese texto y qué vemos en él? Se trata de alguien que está a la búsqueda de su origen, que no sabe quién es su madre, y que quiere por consiguiente saber a qué ciudad y a qué comunidad social pertenece. ¿Y por qué quiere saberlo? Quiere saberlo precisamente para saber si tiene derecho a hablar. Y como la búsqueda de esa mujer lo ha llevado a Atenas, espera que la madre que por fin va a descubrir sea ateniense y pertenezca por tanto a esa comunidad, ese demos, etc., y que, en función de ese nacimiento, él mismo tenga derecho a hablar libremente, a tener la parresía. Pues, dice, en una ciudad sin tacha, es decir justamente en una ciudad donde se han conservado las tradiciones, una ciudad cuya politeia, la constitución, no ha sido alterada ni por una tiranía ni por un despotismo, y tampoco por la integración abusiva de personas que no son verdaderamente ciudadanos, y bien, en una ciudad que se ha mantenido sin tacha y cuya politeia ha seguido siendo lo que debía ser, solo quienes son ciudadanos tienen la parresía. Como ven, al margen de este tema general que estructura la búsqueda de una madre de ese único personaje y que vincula el derecho a hablar a la pertenencia al demos, merecen retenerse dos cosas. Primero, que ese derecho a hablar, esa parresía, se transmite, en este caso a través de la madre. Segundo, vemos también que, frente a los ciudadanos que tienen derecho a hablar, se define y aparece el estatus del extranjero cuya lengua, si es cierto que la ciudad es intachable, tiene la condición de sierva. Para decirlo con exactitud, toges toma doulon, su boca es esclava. Es decir que la restricción al derecho de hablar, la restricción sobre la libertad del discurso político, es total. El extranjero no disfruta de la libertad del discurso político, no disfruta de la parresía. Por lo tanto, pertenece a un demos, parresía como derecho de palabra heredado por línea materna, y, para terminar, exclusión de los no ciudadanos cuya lengua es esclava. Eso es lo que se manifiesta. Escuchen, querría que dejáramos aquí, aunque no hayamos terminado del todo, pero me doy cuenta de que si me lanzo a hacer una comparación entre esos textos y los otros textos de Eurípides, entonces, retomaremos la vez que viene. Gracias.